Esta noche el ingeniero Geninati va a compartirnos la charla titulada Inteligencia Artificial, Origen, Conceptos y Proyección. Para nosotros es un gusto poder esta noche reflexionar y transitar sobre lo que para muchos es un camino que sin ser conocido estamos transitando y nos estamos topando con una realidad que desde hace año y medio nos fue vertiginosamente enfrentando a un mundo que sabíamos que existía, que estaba presente, pero nos resultaba muy lejano, o lo pensábamos muy lejano todavía. La realidad de nuestra forma de vida que venimos desarrollando nos lleva a encontrarnos y a tener necesidades de reflexionar sobre muchas de las cosas que hacemos. Y el tema es más que significativo para todos. Me toca brevemente presentarles una hoja de vida del ingeniero Geninati, previo a la presentación, a su disertación, de la cual luego vamos a poder hacer preguntas a través del formato de mano levantada o haciendo indicaciones con emoticones. Brevemente, por la vasta experiencia del ingeniero Geninati, vamos a hacer un resumen muy acotado de su presentación de vida, en su hoja de vida, diciendo que nos acompaña el ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Rosario. El ingeniero Geninati es además ingeniero electrónico con título homologado por la Universidad de Granada del Reino de España. Es máster en Desarrollo Económico Local por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene diploma de estudios avanzados en técnicas avanzadas de análisis, simulación y control de sistemas de la Universidad de Córdoba, España. Es también profesor investigador de la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular en Ingeniería Electrónica, profesor contratado en universidades del exterior hasta la actualidad, director de la carrera de especialización en gestión de la innovación y la vinculación tecnológica en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Nicolás y también en la misma especialización en la Universidad Nacional de Entre Ríos, lo fue entre el año 2009 y 2014. Es autor de numerosas publicaciones científicas en revistas y en congresos internacionales en el área de electrónica digital. Ha tenido un vasto desarrollo y desempeño en el ámbito académico, habiendo sido director de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Rosario, consejero directivo por el claustro docente de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Comisión Evaluadora CONEAU, miembro de la Comisión Central de Acreditación de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura por la Universidad Nacional de Rosario, y a su vez, entre otras y destacadas participaciones, es fundador de Tecnotrol Ingeniería, empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos electrónicos para la automatización de máquinas, instrumentación, control de calidad y distribución de energía eléctrica. Esta es una brevísima introducción a su hoja de vida y es un gusto esta noche, Sergio, poder compartir este encuentro con estos miembros e invitados de la Fundación que nos van a permitir y nos vas a permitir y ayudar a explorar este universo del que muy poco conocemos, tenemos mucha intuición y muchas expectativas por compartir esta noche el encuentro contigo. Un gusto, me voy a mutear y Sergio, te doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, y por la invitación, en la realidad, por depositar la confianza de la Fundación en mí para este tema. Espero cubrir las expectativas. Sé que la audiencia es muy variada y este es un tema muy polémico, con muchas aristas, así que lo vamos a desarrollar y bueno,
me gustaría que me guíen con las preguntas y demás para poder darle el matiz que ustedes necesitan o quieran, ¿no? Voy a compartirles una presentación. Bueno, como primera medida, hablar un poco de las tres palabras que elegí para acompañar el título: origen, conceptos y proyección. La verdad que no espero que sean conceptos estáticos, sino que más bien fluyan a lo largo de la charla, porque en realidad, por ejemplo, el origen no tiene una influencia pasiva en la inteligencia artificial. No ha ocurrido en un momento y cesó, sino que en la medida que me sea posible voy a tratar de referenciar los conceptos a su origen, ¿no? Porque me parece que eso es interesante incluso para obrar sobre la proyección de la inteligencia artificial. Bueno, es ya bastante reconocido que el padre de la inteligencia artificial es Alan Turing. Su mérito fue, bueno, básicamente descifrar el código Enigma, que era el código que usaban los alemanes para codificar la mensajería en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eso representó una importante influencia para el desenlace del conflicto. Hay otros aspectos que aún se mantienen en la actualidad, creados por Turing, como por ejemplo, bueno, la prueba de Turing, que es una prueba que aún ahora se utiliza para, de alguna manera, distinguir en una conversación, en un diálogo, en un intercambio de cualquier tipo, si los interlocutores son máquinas o no. No sé si son máquinas o son humanos. El desafío justamente es ese, el no poder reconocer una máquina de un ser humano en un intercambio. Esa idea fue de Turing en 1936. A mí, bueno, quisiera destacar el aporte al concepto de inteligencia artificial, que lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Lo que Turing nos deja con muchísima fuerza es la búsqueda de patrones. Eso fue lo que él hizo con el descifrado del código Enigma, y ese concepto, la búsqueda de patrones, es un concepto que nos va a acompañar hasta la actualidad. Es una demanda que vamos a tener sobre la inteligencia artificial hasta la actualidad. A mí me gusta citar a Sigmund Freud también como precursor de la inteligencia artificial, porque en realidad, especialmente por un trabajo póstumo, que es el proyecto de una psicología para neurólogos. Freud, al principio de su debate entre la psicología y la psiquiatría, hizo un estudio muy profundo, muy minucioso, como neurólogo, sobre el comportamiento del cerebro. Realmente me sorprendió el nivel de rigor y de profundidad, dadas las condiciones tecnológicas de su época, ¿no es cierto? Que finalmente lo decepcionó. Lo que él buscaba era explicar aspectos del comportamiento humano en la neurología. Y no pudo hacerlo. De hecho, eso es lo que produce de alguna manera la bifurcación entre la psicología y la psiquiatría. Él se debatió encarnizadamente con sus contemporáneos justamente por esta cuestión, ¿no? Entonces es un hecho un poco raro, porque en realidad él se decepcionó de ese estudio y sin embargo marcó un hito importante. Por eso a mí me gusta citar ese hecho como antecedente de la inteligencia artificial, que fue muy anterior a la máquina de Turing. Lo que nos deja Freud para la inteligencia artificial moderna justamente es ese aspecto, es la búsqueda de la explicación de comportamientos humanos en cuestiones neurológicas. Bueno, luego, en medio de la guerra, McCulloch y Pitt, que eran además contemporáneos de Turing, estudiaron juntos, formulan un postulado que es un modelo de la neurona, la neurona biológica, digamos, ¿no? Este modelo es la base de la síntesis para una de las técnicas de la inteligencia artificial. Esto parece bastante natural, ¿no? Porque si uno piensa, digamos, que la técnica en realidad lo que pretende es implementar en una máquina, crear una máquina que sea capaz de sintetizar comportamientos o habilidades humanas, es lógico que se ponga a buscar la forma en que la gente hace eso con su cerebro, ¿no es cierto? Entonces, el modelo de base para la implementación de la inteligencia artificial
fue el cerebro humano, ¿no? Entonces, este hito, el primer modelo de la neurona, que es además fatalmente simple, uno esperaría que fuese una cosa muy compleja por la naturaleza de la biología y demás, sin embargo, con modelo artificial es un modelo increíblemente sencillo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y finalmente, Jeremy Levitt, que publicó un trabajo muy interesante, que lo llamó de forma graciosa, a pesar de que era una publicación científica, le puso ¿qué le dice el ojo de la rana al cerebro de la rana? ¿Mm? Lo que encontró Levitt fue que, contra la creencia previa, digamos, de que los axones, los nervios, transportaban información cruda, digamos, a los centros nerviosos, el cerebro, el sistema neurológico es un sistema eléctrico, ¿no? Maneja, manipula y transporta señales eléctricas. Levitt encontró que el nervio óptico de la rana no le entregaba al cerebro una imagen que recogía la retina de la rana, sino le entregaba una síntesis elaborada. ¿Mm? Esto tiene muchísimas consecuencias en la inteligencia artificial. Por eso es un hito sumamente importante. En principio, lo que nos preanuncia, digamos, este descubrimiento es la raíz de los detectores de características. Para poder hacer que una máquina elabore inteligencia, lo primero que tenemos que hacer es especificar las características. No nos olvidemos que estamos hablando de computadoras, con lo cual todo lo que puede ser una característica perceptiva debe convertirse en un número, que es lo que procesan las máquinas, ¿no? Entonces, la traducción de una característica en un número es lo que nos permite darle entrada a la labor de la inteligencia artificial. No obstante eso, hay otro producto interesante del trabajo de Levitt, y es justamente la síntesis de característica que hace la rana. Uno podría pensar que el experimento crudo de Levitt fue observar que las ranas no comen bichos muertos, porque en realidad lo que el nervio óptico traslada al cerebro es una información de un pequeño objeto en movimiento. Cuando frente al ojo de la rana pasa un pequeño objeto en movimiento, el nervio óptico envía un estímulo al cerebro. No le envía la imagen del objeto. Le envía un estímulo que sintetiza que hay algo que se mueve. Uno podría pensar que la rana es inteligente y no come los bichos muertos porque piensan que están malos, pero en realidad no lo hace porque no los ve. Su organismo simple se las arregló para sintetizar la característica necesaria para que identifique correctamente el alimento. Esa es un poco la síntesis de la cuestión. Esto tiene de alguna manera un correlato en cómo nos vamos a relacionar con la inteligencia artificial. Este ida y vuelta entre la conversión de característica en número es lo que vamos a usar ahora más adelante. Bueno, pasamos a la definición de inteligencia, porque si la queremos sintetizar, primero tenemos que saber lo que es, ¿no? Ese es un problema, porque la verdad que la definición de inteligencia es una definición difusa. Entonces, poco podemos esperar un comportamiento concreto de una máquina sintética si la definición es difusa, ¿no? Pero bueno, como sea, elijamos una definición, como por ejemplo la que está aquí, y en concreto veamos si la máquina puede llegar o nos da expectativa como para poder cumplir con la premisa, ¿no? La inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana en máquinas, dándole la capacidad de aprender, razonar, deducir y hacer predicciones. Me quedo con los conceptos para después encontrarlos en adelante en la charla. Aprender. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. La fuente es la Real Academia Española, o sea que el concepto está fatalmente apartado de la informática, ¿no? Es un concepto absolutamente lingüístico.
Sin embargo, tiene familiaridad, porque la inteligencia artificial nos habla de entrenamiento entrenado, aprendizaje supervisado. ¿Mm? El aprendizaje supervisado cumple de alguna manera con eso. ¿Mm? Es una información adquirida mediante la experiencia o la vista de patrones. ¿Mm? La extracción de una información a partir de patrones. Empezamos a pensar que las máquinas nos podrían llegar a cumplir con estas premisas. Razonar, ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. También, los algoritmos, vamos a ver con unos ejemplos que les voy a dar, que esto lo pueden hacer. Deducir, extraer una verdad particular a partir de un principio general. Una definición amplia, y lo que le voy a pedir a la máquina, que me extraiga de esa definición amplia algunos individuos, algunos ejemplares que se caracterizan por alguna diferencia en particular. ¿Mm? Eso la máquina los puede hacer. Y aquí nos estamos enfrentando con un problema para reconocer la diferencia entre inteligencia y automatismo. ¿Mm? Algunas cosas muy impresionantes, por lo rápidas, por lo ágiles, por lo voluminosas, parecen inteligentes, pero en realidad son simplemente automáticas. ¿Mm? No cumplen con estas 4 premisas. Finalmente, hacer predicciones. Eso también se lo vamos a pedir a las máquinas. Anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder. De nuevo, mediante el análisis de una determinada información, obtengo la predicción de algo que va a suceder. El pronóstico del tiempo tiene esas características. Seguimos con las definiciones antes de empezar el desarrollo. Califiquemos la disciplina. La inteligencia artificial es una disciplina claramente interdisciplinaria. O sea, cada maestrito va a estar con su libretita, dependiendo de quién esté hablando. Eso es absolutamente necesario, dado el nivel de complejidad. Es algo que alcanza a muchos de los productos y de la modernidad, ¿no es cierto? Un teléfono celular, para su concepción, necesita de una enorme interdisciplina. Los ingenieros que lo diseñan y lo construyen son especialistas en una variedad muy grande de especialidades. Porque el usuario tiene un alto nivel de demanda sobre los teléfonos. A pesar de que también tiene un alto nivel de ignorancia sobre la complejidad de los términos que maneja el teléfono para darle los servicios. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Sin embargo, hay un rol del nivel operativo, que es el nivel que lo utiliza, para poder sacarle partido, y es entender mínimamente qué es lo que puede esperar. Y en eso, en la búsqueda de una utilidad, ¿para qué me sirve a mí la inteligencia artificial? Un aspecto muy importante es el concepto. El concepto tiene que ver con la traducción de una característica en un número, para poder hacerlo computable. El usuario tiene que tener una mínima noción, una mínima intuición de cómo eso funciona. En doble sentido, para entregar la información y para poder interpretar los resultados. Porque no nos olvidemos que lo que está en el nivel técnico es una computadora. Come números y expulsa números. Entonces, mi característica se deberá convertir en un número y la máquina me va a devolver un número que deberé interpretar como una característica. Ese es un ejercicio que vamos a tratar de ir haciendo. Yo se los voy a marcar y bueno, ustedes me lo preguntarán si se les ocurre algún caso en particular. En el medio de la máquina y el concepto, yo coloqué un término que es el modelo. El modelo tiene una importancia entre técnica y operativa, por eso está en el medio, digamos. Si le importa a los técnicos, pero también le importa a los usuarios, ¿no? Porque el modelo me dice cómo yo quiero resumir las características del conjunto de datos que estoy manipulando con la inteligencia artificial. El modelo me expresa, me sintetiza las características de los datos. Lo necesito para poder predecir, porque los datos me dan una cantidad de información concreta y yo quiero más. Yo quiero más que eso. Yo quiero saber más de lo que me dicen los datos a primera vista.
¿Mm? Por eso necesito un modelo. Bueno, también lo vamos a desarrollar en la charla. Mi charla va a tener, o trataré de darle una característica circular, digamos. Yo voy a tratar de pasar sobre los mismos términos con distinto nivel de profundidad. En principio, para no perder la visión global del conjunto, ¿no es cierto? El conjunto es esta que les estoy mostrando aquí. Nivel operativo, nivel técnico, concepto, modelo, aprendizaje automático y decisión. Esos 4 términos son los que vamos a ir manejando. Ya que hablamos de interdisciplina, vamos a ver una óptica. Como hay muchos actores y cada uno le da una interpretación distinta, vamos a ver qué nos dicen los economistas de la inteligencia artificial. Y bueno, aquí vamos a tratar de expresar un poco lo que ha sido la vida de la especialidad hasta nuestros días. Este cuadro se asemeja mucho a cualquier proceso que lleva adelante la innovación. La innovación tiene características similares a las que vamos a ver aquí en esta curva, ¿no? Todo arranca con una idea que es la disparadora. Estos 4 investigadores, Turing, Pitts, McCulloch y Levy, fueron los que consolidaron la idea, la que la hicieron posible. Cuando la idea se hace posible, empieza la euforia, ¿no? Porque ¿qué es lo que me está prometiendo esto? Me está prometiendo una tecnología de avanzada, de vanguardia. El problema de la inteligencia artificial en su primera fase fue la existencia de Isaac Asimov. La influencia de la ciencia ficción creó sobre la inteligencia artificial expectativas exuberantes. La gente pensaba que iba a haber robots medio humanos caminando por la calle confundiéndose con la gente. Entonces, esa expectativa hizo que la curva de euforia inicial fuera astronómica. ¿Por qué hablan de esto los economistas? Porque fueron los que lo sufrieron muchísimo. ¿Por qué? Porque ante la expectativa de una tecnología fabulosa, encima teníamos la analogía de Internet, ¿no? Internet había sido una tecnología que había crecido exponencialmente, generando muchísimos dividendos rápidamente. Y la inteligencia artificial se le parecía un poco, pero bueno, nadie sabía bien cómo iba a generar los dividendos, pero algo iba a pasar que iba a ser muy bueno y nadie quiso estar afuera. Así que pusieron en eso muchísimo dinero, contrataron muchísimos ingenieros, les pagaron mucho dinero y llegamos a la cima del pico de exuberancia racional. Los resultados no aparecieron rápidamente. Obviamente los más beneficiados fueron los ingenieros especialistas en inteligencia artificial que llegaron a ganar $100.000 al año, ¿no? Pero ahí remontamos el dicho. En la fiebre del oro hay que vender palas. Eso es lo más conveniente, ¿no? Y ahí sobreviene el hoyo de la desilusión. Todo se viene a pique. Las empresas empiezan a despedir a los técnicos, empiezan a demoler sus expectativas respecto de lo espectacular que iba a ser esto, y empezamos a caer. Pero, evidentemente, y esto es una cosa que quiero aclarar fatalmente, ¿no? La inteligencia artificial va a cambiar el futuro fatalmente. O sea que la expectativa no fue tan exagerada en realidad. Lo que pasa es que tuvo este comportamiento, porque los resultados crecieron más lentamente que las expectativas. Entonces, poco a poco, a medida que la gente empezó a comprender y encontrarle utilidad, los productos empezaron a aparecer. Los economistas empezaron a decir que los ingenieros que convenía contratar eran algunos que tuvieran alguna idea de inteligencia artificial, pero sobre todo conocieran de productos, supieran para qué se puede usar y cómo se puede vender y cómo se puede recuperar la inversión. Esa es la visión de los economistas. Paro acá porque es demasiado específica, pero de alguna manera quería mostrarles cómo se manifiesta la interdisciplina. Esta es una visión. Obviamente no es exactamente la mía. Yo soy ingeniero electrónico y seguramente será diferente a la de ustedes. Pero esta es la que tienen los economistas, o la que tuvieron los economistas. Por eso cité las fuentes ahí, para que si quieren ir a minar cómo tratan esto, lo googleen un poco y vean más detalles. Dos aspectos concretos. ¿Qué le pedimos a la inteligencia artificial y qué nos puede dar? Aprendizaje inductivo y minería de datos. Aquí hay una cuestión que también tenemos que aclarar.
La cantidad de términos creados en la cima de la exuberancia para expresar lo mismo fue impresionante. Porque claro, muchos inversores gastando mucho dinero tenían que decir que se había justificado que lo gastaban. Y además querían ser autores de algo novedoso. Entonces empezaron a generarse muchos términos. Vamos a sintetizarlo solamente en dos. Aprendizaje inductivo se refiere a redes neuronales. La síntesis de la biología. El modelo de neurona implementado en una computadora. Identificación de conceptos. Me sirve para eso. El padre es Levi, recordando la historia. El segundo aspecto global muy importante, minería de datos. ¿Qué nos dicen los datos? Y esto es una exigencia sobrehumana. Es decir, aquí en la minería de datos, nosotros no le estamos pidiendo a las máquinas que se comporten como personas. Le estamos pidiendo que se comporten mucho mejor que personas. Porque el volumen de datos, abrumadoramente grande, le imposibilita a cualquier analista humano extraer un patrón. O al menos se lo dificulta. Eso las máquinas lo pueden hacer. Entonces, en este aspecto no estoy tratando de sintetizar. Estoy tratando de usar recursos para hacer algo mejor y más rápido. La palabra clave, búsqueda de patrones. El padre, Turing. Lo que hizo Turing con la máquina de Turing. Encontrar los patrones de la codificación de los mensajes de los alemanes. Esa fue la base. La idea moderna es similar. McCook y Pitt, el modelo de neurona. Bueno, lo que hicieron fue bastante sencillo. A la izquierda, la neurona biológica, a la derecha, el modelo matemático. Es muy simple lo que hace la neurona. Como les dije, señales eléctricas. En las dendritas recoge señales eléctricas de otras neuronas, las pasa por una proporcionalidad, dice, tomo el 10% de esta dendrita, el 20% de esta, el 50% de esta, el 60% de esta, y lo suma. El resultado lo pasa por una función no lineal, porque no le sirve expresarlo como da la suma, y lo expresa en el axón de salida. Y nada más. Absolutamente nada más. ¿Dónde está almacenado el conocimiento? En las proporciones, en las P. En estos circulitos que están dibujados aquí, que me dicen cuánto de la dendrita 1 llega a la suma y cuánto de la dendrita 7 llega a la suma. Eso es lo que la biología modifica a medida que adquieren conocimientos. Eso y la reconexión, ¿no? ¿Quién se conecta con quién? Esa es la base. ¿Qué hizo la informática? Bueno, reprodujo ese modelo en una red. Como analogía a imagen y semejanza del cerebro. Aquí hay encubiertos un montón de aspectos que también son utilizables en la inteligencia artificial. ¿En qué consiste el entrenamiento de una red neuronal? En la determinación de esos pesos. ¿Cómo se entrena? Se estimula con valores, ahora vamos a ver un ejemplo, y se le sugiere el resultado. ¿Qué significa esto? Significa que la imagen, la característica que yo quiero representar, se la coloco en las dendritas. Y le soplo el resultado, le digo, esto me tiene que dar tal valor. Lo hago con muchos casos y el entrenamiento de la red determina los mejores valores de peso que cumplen con todos los casos que le mostré. Ese es el entrenamiento, básicamente. Después, más adelante, en el ejemplo, lo vamos a profundizar. Vamos al modelo. A ver qué es un modelo. Supongamos que tomamos datos de temperatura ambiente, meteorología, todos los días. Y quiero una síntesis, algo que me sintetice estos datos.
Por múltiples razones. Vamos a ir viendo cuáles pueden ser las razones. Entonces, ¿qué es lo más normal? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? El promedio. El promedio es un modelo. ¿Qué significa la evaluación del modelo a partir de los datos? Calcular el promedio. ¿Cuál es mi modelo? Esta recta, este valor, un único valor, X, 18 grados. 18 grados es la temperatura media en septiembre en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se comporta ese modelo? Hagámosle pruebas. Un día me olvidé de tomar la temperatura. Tengo que hacer predicción. ¿Qué temperatura había en ese día? Acudo al modelo. ¿Cuándo no me voy a equivocar? Y con el promedio no me equivoco tanto, porque es el promedio. ¿Qué día hizo el sábado 4? Y el promedio. No lo medí, no importa, digo el promedio. Tanto no me puedo equivocar. Me equivoco lo que se ve en la gráfica, a lo sumo. Eso es un modelo. Entonces, no me satisface este modelo del promedio porque es impreciso, ¿no? La verdad que los días de los extremos le erro bastante. Pero como es el promedio, es la característica del modelo, mi modelo no puede hacer otra cosa. Solamente puedo hacer eso, darme el valor medio. Me busco un modelo mejor. Y una curva que tenga convexidad o concavidad, que sea curva. Entonces, se puede adaptar mejor. Esto será una curva paramétrica, una curva matemática, ¿no? ¿Qué significa ajustar el modelo a los datos? Significa encontrar la mejor curva que pase lo más cerca posible de los datos. Entonces, perfecto, se lo encargo a las máquinas. Vamos a ver la consigna de característica. ¿Qué le encargo a la máquina? Y que busque la cantidad de concavidad y convexidad que sea necesaria para pasar lo más cerca posible de los datos. Para que me represente lo mejor posible los datos que tengo. Estos 10 valores que medí, lo mejor posible. ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? Que esa sería una buena idea, ¿no? La máquina hace esto. Entonces, encontró una curva que pasa exactamente por todos los datos. Pero no me sirve. Porque cuando me alejo de los datos, no puedo predecir, porque la curva se aleja fatalmente. Esto no me sirve. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se ajusta el modelo? No me expliqué bien. La máquina no me entendió lo que yo quería. Es que yo no supe decirle lo que quería. Lo dije coloquialmente, pero los resultados son adversos. Bueno, esto burdamente es la relación entre la parte operativa, vuelvo atrás en la filmina, entre la parte operativa y la parte técnica. Por eso necesito conocer un poco cómo funciona abajo para poder especificar, porque si no los datos no me van a servir. La máquina va a cumplir con lo que yo le pedí. Efectivamente, cumplió. Cumplió bárbaro. Pero el resultado no me sirve. Vamos a ver un poco cómo me comunico con la máquina y qué significa esto del entrenamiento. El entrenamiento es como uno aprende. ¿Cómo aprendí yo a reconocer el color rojo cuando era chico? Digamos? Mi mamá, mi maestra me enseñaban cosas rojas y me decían, esto es rojo. ¿No? Yo lo que hacía era relacionaba un estímulo de mi ojo con otro estímulo auditivo que era el nombre, rojo. Tengo que buscar algo parecido con la máquina. ¿La máquina qué tiene? Tiene una cámara. ¿La cámara qué estímulo le da a la máquina? Bueno, las cámaras tienen la salida de la cámara, el nervio óptico de una cámara, es una grilla de colores, de 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, al mostrarle yo una cámara, un color rojo, el nervio óptico de la cámara que va a la computadora le da valor a esos 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, a mí me interesa que la computadora me diga que una cosa es roja cuando se parece a todos los casos que yo le di para el entrenamiento y a todos los que no le di, porque si no, no me sirve. ¿No? O sea, yo le voy a mostrar 4 cosas rojas,
pero en el mundo hay 100.000 cosas rojas que tienen distintos tonos de rojo. Entonces, el entrenamiento va a ser una parte del universo de la cámara. La información que le da a la red neuronal que resuelve el problema, el entrenamiento, es esta que les muestro aquí en el cuadro de grupo de entrenamiento. Son 4 colores rojos que le dicen a la red neuronal, esto es rojo. Entonces, estos valores se aplican a las X, S136, 8 y 64, se aplica, por ejemplo, las entradas X1, X2 y X3, y en la salida ahí, en el entrenamiento, le digo que hay un true, hay un verdad. Eso es rojo. Esa es la forma de entrenar la computadora. Hemos descubierto que también sirve decirle lo que no es rojo. Porque eso en la red neuronal tiene un efecto de cancelación, que también es útil. Entonces aparece el grupo de entrenamiento negativo. Esto no es rojo. Le doy 3 valores de estímulo a la cámara y le digo que esos valores no son rojos. ¿Cómo funciona esto con el grupo desconocido? Lo que está abajo, que es el grupo de prueba, es un color que no estuvo en el grupo de entrenamiento. Entonces, así subjetivamente, lo que digo es al voleo, pero como para que tenga una idea intuitiva de cómo funciona. Olvidémonos del grupo de negativo. Supongamos que no le di esa muestra, ¿no? Entonces, es probable que la red neuronal me diga que el grupo de prueba es rojo. ¿Por qué? Y fíjense que el rojo, que es la R, que aquí vale 233, aquí 250, aquí 212 y aquí 230, aquí vale 160, pero es bastante más grande que el verde y que el azul. Entonces es probable que el entrenamiento de la red induzca a decirme que este es algún rojo, porque el valor de R es mucho más grande que los otros dos. Pero si yo incluyo el no rojo, le estoy diciendo que el azul, cuando es grande, no es rojo. Y si se fijan, el grupo de prueba es el que mayor valor de azul tiene respecto del entrenamiento. El grupo de prueba tiene 80 de azul y el entrenamiento tiene 58, 37, 47 y 63. Son todos más bajos. Entonces, si le doy el entrenamiento negativo, es probable que me diga que la prueba no es roja. Bueno, esto funciona simplemente así. Entonces, vamos a ir aumentando la complejidad. Lo que estoy enseñándole aquí es muy sencillo. Vamos a la forma. Mismo caso. Estoy tratando de detectar un tiburón. En una imagen submarina, el tiburón es peligroso, así que me conviene mirarlo si estoy buceando. Si me auxilio de una cámara, me conviene que haya un sistema experto que me diga, ojo que viene un tiburón. Entonces, lo entreno con diferentes imágenes de tiburón, ¿no? Bueno, funciona más o menos como les decía. Puede haber muchas estrellas de mar, entonces se me ocurre ponerle en el grupo de entrenamiento negativo, digamos, las imágenes de algunas estrellas. Noten que hay una cierta familiaridad entre un tiburón de frente y la estrella, ¿no? Es una cosa, si la miran así con el rabillo del ojo, hay como una duda, un peligro, ¿no? Bueno, esto funciona de esta manera. ¿Cómo objetivizamos esto, que para nosotros, en nuestra percepción humana, es tan subjetivo, ¿no? ¿Cómo lo convertimos en número? Porque ahora es más complejo, ahora es una forma. Antes eran 3 números, era súper sencillo. 3 números y ya está, la cámara ve eso. Ahora estamos un poco más en problemas. Hay técnicas que también tienen que ver con la traducción de la característica, cómo se convierte la descripción perceptiva en una característica. Esta es una idea que se usa, efectivamente, es muy eficaz para la detección de formas. Es una de las metodologías de la IA más eficaces para la detección de formas. ¿Qué se hace? Bueno, se convierte la silueta en un contorno
y se miden las distancias. Bueno, el contorno es una superficie cerrada, ¿no? Un objeto, si yo le hago el contorno de un objeto es una curva cerrada, ¿no? Entonces, como se trata de una curva cerrada, cada punto en el contorno de la curva tiene una contraparte, tiene uno del otro lado, ¿no? Entonces la técnica consiste en medir las distancias, todas las distancias opuestas de la forma. ¿Ven? Como está dibujado aquí, la raya roja esta es la distancia opuesta de la forma. ¿Mm? Mido todas las distancias opuestas de la forma y las cuento por valor. O sea, hago un histograma de distancias. ¿Qué es la curva que aparece abajo? ¿Esa curva qué me dice? Esa curva me dice que hay 200 puntos de contorno que difieren una distancia de 15 píxeles. 350 una distancia de 16 píxeles. 100 una distancia de 17 píxeles. Y así, para cada distancia que aparece en la forma, cuento la cantidad de puntos que distan esa distancia y lo sumo, lo acumulo. ¿Mm? Entonces, para la computadora, el tiburón es la curva roja. La curva roja es una curva característica de la silueta. Mucho más simple, porque el tiburón como imagen a lo mejor tiene 15.000, 20.000 puntos. Y la curva roja tiene 20 valores, 30 valores. ¿Mm? Pero además tiene otros atributos sumamente interesantes. Si yo giro el tiburón o lo cambio de lugar o lo desplazo, la curva roja es la misma. ¿Mm? Porque la relación de las distancias entre los puntos del contorno no se modifica si lo cambio de lugar. Y eso es sumamente útil. Me simplifica un montón la localización del tiburón en la imagen. Si yo le pregunto a la máquina si en esa imagen hay un tiburón, lo va a encontrar fácilmente, aunque esté dado vuelta, aunque esté girado, aunque esté incluso más lejos. Porque si el tiburón cambia de tamaño, la curva se deforma de manera proporcional. Entonces, es muy sencillo, fíjense, es intuitivo. Ustedes miran las curvas rojas y se dan cuenta de que es muy sencillo comparar esas curvas. Son muy poquitos valores. Bueno, esa es la expresión de una característica. Hay métodos matemáticos, no me quiero meter en eso, muy eficaces para encontrar esa correlación entre las curvas. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, bueno, en primera medida para encontrar cosas, porque esto es esquemático, pero esto no es esquemático. Aquí, si yo quiero buscar una hoja de roble, que es la así, esta sí, y la de abajo no, en este lío la puedo encontrar sistemáticamente. Simplemente, porque además se me simplifica la búsqueda muchísimo, porque no estoy trabajando con imágenes, estoy trabajando con características. Bueno, esa es la expresión de números. ¿Los embrollo mucho con esto? ¿Me siguen? Bien. Pasamos a 3D, porque a ver, la estrategia ¿cuál es? Analizamos una técnica en lo simple y vamos aumentando la complejidad de la aplicación. Lo usamos para cosas más complejas. Entonces, esto que yo les describí para expresar una imagen plana, la del tiburón, plana, funciona exactamente igual para una imagen volumétrica. Porque un volumen también tiene puntos opuestos. Si yo determino un cascarón de una esfera, también puedo medir la distancia de todos los opuestos de toda la forma y hacer el mismo histograma de distancias que con el tiburón. Y eso es lo que se hace con la resonancia magnética o las tomografías. Exactamente eso. Entonces, obviamente,
la búsqueda de una característica. ¿Qué es una característica? Volvamos a la definición de inteligencia. Vamos. En la definición de inteligencia habíamos visto, vamos a volver, algo que nos había llamado la atención. Extraer una verdad particular a partir de un principio general. Si estoy analizando una resonancia magnética, estoy frente, para una mirada humana, digamos, de un médico, estoy frente a una imagen general. Esto es un cerebro. ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, encontrar un cerebro enfermo. Entonces, al principio de la aplicación, ¿qué le pedimos a la inteligencia artificial? Le pedimos asistencia, realidad aumentada, que me ayude a ver los tumores. El caso de la derecha, detección de tumores. Me aventuro un poco más. Resonancia magnética funcional. Le pido que me ayude a identificar las zonas del cerebro que responden a determinadas funciones. ¿Haciendo qué cosa? Identificando la forma. Pero quiero ir más lejos. Quiero ver lo que el médico no puede ver. Porque es imperceptible intuitivamente. ¿Vieron cómo los médicos analizan las resonancias? Las miran. Y en un entrenamiento de imágenes pueden identificar si hay o no patología. Lo que yo puedo hacer es buscar pequeños cambios de forma y de volumen imperceptibles a la visión humana, digamos, con la misma técnica del tiburón, exactamente lo mismo. Metiendo una correlación a una curva de distancias, ni más ni menos. ¿Y cómo lo hago? Lo hago mostrándole muchas resonancias de muchos pacientes enfermos, para que identifique el patrón, encuentre el tiburón, lo más tempranamente posible. Detección de Alzheimer temprano. Se hace con una técnica como esta. Vamos a otro campo de aplicación. Vamos a usar el mismo procedimiento. Empezamos con la descripción simple y vamos a lo más complejo. Google. Google fue uno de los mayores beneficiarios del pico, ¿no? Del pico de exuberancia irracional, porque fue el que le sacó partido, digamos, ¿no? el que le consiguió renta. La búsqueda es el negocio de Google. Entonces, a partir de una palabra clave es muy ineficiente, porque la palabra clave me dice poco. Muchas palabras claves me dicen poco. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial en este contexto? BERT es uno de los últimos motores de búsqueda de Google que aplica, no es el primero que aplica inteligencia artificial, pero es el último. Utiliza un detector de contexto, bidireccional lo llaman, por varias razones, digamos. El detector de contexto básicamente consiste en lo siguiente. Dada una palabra clave, la red le da un valor al contexto. Es decir, cura me puede llevar a esa herida tiene cura o a el cura reza todos los días. Google me puede dar esas dos ofertas, digamos, de encuentro. Obviamente son bien distintas en contexto. ¿Cómo se encuentra el contexto? Como lo encuentra uno intuitivamente, sacando las palabras. Fíjense que las frases de la izquierda le faltan palabras, sin embargo, entiendo lo que quiere decir. ¿No? Esa es la técnica para darle valor al contexto. Utilizar ese escenario. ¿Por qué Google le dice bidireccional? Porque lo usa de los dos lados. Lo usa del lado de la búsqueda y como recomendación para la creación de contenidos. Eso es SEO. Sirve para, ¿por qué? Porque el motor funciona igual, bidireccionalmente. Funciona cuando está buscando y analizando lo que hay guardado. Digamos. Entonces, el valor que le da a lo que hay guardado es el mismo que le da a la pregunta de la búsqueda.
No usa el contenido de la base de datos como una palabra concreta, lo usa como un contexto. Entonces, recomienda que cuando uno genera un contenido, no se esfuerce en poner palabras claves repetidas, que eso era una recomendación antigua, digamos, para que la gente encuentre su página, sino que ponga en claro el contexto. Esas son recomendaciones que se llaman SEO, o sea que justamente benefician, optimizan el motor de búsqueda. Eso vislumbra más o menos la tecnología. ¿Dónde más se usa? Atención. Biología. Claro. Analicemos esto. ¿Qué es el ADN? Es una secuencia de 4 nucleótidos, solo 4, que expresan toda la información del ADN. Esos nucleótidos se simbolizan con letras. C, G, A y T para el ADN y C, G, A y U para el RNA. Letras. La expresión del ADN es lo que se ve en texto abajo. Es un texto. Como el de Google. Igual. Y tiene contexto. Tiene contexto porque hay secuencias que tienen información. Los más allegados han recibido la noticia con sorpresa, porque estaría bastante convencido de esa renovación que al final, in extremis, al parecer no ha sido posible. Por eso, por decirlo que he dicho, esas 5 temporadas que en principio estaban manejando a mitad de sueldo parecería... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece, ¿no? Pero no ha sido suficiente. La situación... Ahí estamos. Gracias. Es una secuencia, es texto, y además, digamos, no es la declaración banal de que porque está expresado con letras es como un texto. Es efectivamente un texto, tiene gramática, porque los genomas que expresan características están activados y desactivados por signos de puntuación que están implementados con la propia secuencia de nucleótidos. Entonces, no es solamente la identificación de la información contenida en la secuencia, que es lo que uno podría esperar de una frase coloquial, digamos, sino que el contexto, que es lo que manifiesta los genes, es similar al contexto que expresábamos en Google. Tiene un significado que no tiene que ver con la información que está codificada en otras palabras, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor es muy difusa la idea que le doy de que la técnica que se usa es la misma, pero se vislumbra que tiene las mismas características. Y los motores que se utilizan son similares.